De tener una organización mejor alineada y saber qué es lo que tiene que ir desarrollando. El segundo aspecto es el tema de la integración y que los modelos BIM puedan ayudar a integrar distintos diseños. Ya vamos a ver cuáles son los distintos diseños que estamos hablando, no solamente desde la parte estructural, no solamente la parte mecánica, eléctrica, sino también aquellos modelos que son energéticos o modelos GIS, que es todo lo que tiene que ver con georreferenciación, que permite tener una información más especializada y con mayor cantidad. Y por último, el tema automatización. Y acá es, en cada punto está tocando las realidades extendidas, o ese punto, porque las realidades extendidas es la mejor plataforma donde se puede generar simulaciones. Lo normal es que las simulaciones, y alguna de ellas vamos a ver a continuación, son esas simulaciones 4D, cómo va evolucionando el proyecto, pero lo vemos como si fuese una película. Entonces es una simulación parcial. Una simulación verdadera es aquella en la cual tú puedas incorporarte y donde tú puedas tomar decisiones en vivo y ver cuáles son las distintas alternativas que tú puedes ir corrigiendo. También mostraremos en la parte de nuestra investigación de los resultados que hemos llegado a buenos puntos, pero esto significa que todavía se puede hacer más cosas si se llega inclusive a gamificar. Si se volviera un juego como si fuera Call of Duty o Free Fire o algo así, donde hay muchas personas que se están conectando en ese ambiente, pero empieza a tomar acciones de decisiones de optimización dentro del proyecto. Y eso es algo que empezamos ya como a irnos colocando. También que la información de los datos sea real, trate de ser el menor tiempo posible lo que está sucediendo ahora, poderse visualizar, y pues es el reto que nosotros estamos teniendo. Entonces, estos son los elementos básicos que yo quiero que ustedes se queden bastante memorizados de cómo utilizar estratégicamente el BIM. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Qué es el BIM? ¿Qué han escuchado sobre qué es BIM? Nada, ¿cierto? ¿Alguien ha escuchado algo de BIM? Edwin, por favor, ¿qué has escuchado de... ¿Qué entiendes por BIM? Ujú. Estamos con la ciencia de datos, nos ayudan a tomar decisiones. Pues el BIM es esa metodología de la ciencia de datos aplicada a la construcción desde un punto de vista gráfico que nos permite tomar decisiones. Correcto, correcto. Y eso es lo que significa la sigla, Building Information Modeling. Y Building ya está cambiando un poco ese concepto porque ya no es edificación, sino que ahora es infraestructura lo que estamos hablando nosotros, porque ya son muchos los elementos que nosotros estamos modelando, pero con una información realmente importante que debe saber cada uno de los diseñadores, usuarios y operadores. BIM puede ser entendida de dos maneras. Normalmente se entiende desde su enfoque tecnológico, desde su enfoque de modelamiento. Muchas personas piensan que BIM es Revit y es lo primero que se imaginan, pero realmente es apenas una porción pequeña. Hay muchas tecnologías detrás de lo que está en el modelamiento, pero también es una metodología y es una metodología de saberse coordinar todos esos modelos para crear valor en los proyectos. Y recuerden que la creación de los proyectos va a que los proyectos sean rápidos, a que los proyectos tengan menores costos, a que los proyectos sean sostenibles y que tengan la mejor operación o usabilidad posible. Vamos a ver un poco más sobre eso. Entonces, vamos a ver las metodologías principales que quiero que ustedes, pues si quieren ahondar un poco más, este curso pues es muy introductorio, pero sirve como una herramienta fundamental para irse referenciando aspectos cada vez más especializados que ustedes pueden consultar propiamente.
Entonces, la primero está la ISO 19650, que está sonando recientemente en la industria de la construcción, y es donde nos va diciendo cuáles son las metodologías de trabajo cuando estamos en una metodología BIM, cómo es que tenemos que organizar la documentación, quiénes son los roles, de qué manera se debe estar configurando, cómo se debe estar denominando los elementos, entre otras cuestiones. El Common Data Environment, que es el famoso integra los diferentes elementos en el BIM. Ahí hace unos alineamientos bastante claros. Usos del BIM, que es el Project Execution Planning Guide, que va diciendo cómo debes ir usando el BIM a medida que vas en las fases de diseño, en las fases de prefactibilidad, en las fases de construcción, en la fase de operación, en la fase de comisionamiento. Este documento es clave para esos puntos si ustedes lo quieren analizar. También veremos que el BIM o los modelos depende del nivel de detalle que ustedes quieren llegar a modelarlo, y saberlo hacer en los momentos adecuados es algo de la estrategia del BIM. Y el LOT es un elemento muy importante, y este documento que les estoy mostrando acá, pues ayuda muchísimo a entender en qué momento, en qué fase se puede ir utilizando, si es LOT 100, si es LOT 300, 400, 500. Ya veremos qué significa el LOT. Los sistemas de clasificación de los elementos constructivos, una puerta cómo debe estar correctamente clasificada, una placa también cómo debe estar correctamente clasificada, porque debe descomponerse de una manera estandarizada para que todos los diseñadores sepan muy bien qué clase de elemento es el que se está relacionando y qué clase de elemento es el que empieza a recibir las observaciones. Y por último, en este slide, pues los roles BIM, que lo que va llevando es que, como así vaya entrando un nuevo proceso de modelamiento, también va entrando nuevos responsables, y vamos a estar escuchando el famoso BIM Coordinator o BIM Manager, o los mismos diseñadores cómo deben estar, deben tener sus niveles de perfilamiento, de capacitación, cómo interactuar con el supervisor de obra, con el residente, con el gerente de proyecto de manera armónica. Y este es el BDC que les venía hablando, que prácticamente es una metodología muy interesante, porque es la que más se preocupa en temas de productividad. Es la que está diciendo, venga, hagamos bien el proyecto, y con esta metodología en particular se han llegado a resultados muy buenos, en donde incluso no solamente se han entregado proyectos a tiempo, sino que se han podido entregar proyectos con un porcentaje de anticipación que va entre el 5 al 7%. Entonces, ha llamado muchísimo la atención, ha sido validado en diferentes organizaciones. Es una metodología que nosotros la hemos acogido para poder sacarle el jugo a las realidades extendidas. Bueno, entonces, pues de alguna manera, esto es lo que visualmente sucede en el BIM, es tratar de crear todo un modelo integrado. Aquí vemos la edificación, es un hospital, pero para poder llegar a esa edificación se debe tener un sistema contra incendios, un sistema de tuberías, debe haber un sistema eléctrico, debe haber un sistema mecánico, estructural y arquitectónico. Y cada uno de estos elementos lo está coordinando un equipo de especialistas. Entonces, si ustedes se pueden imaginar, hay muchísima gente detrás de este modelo que se encuentra representado. Y para poder llegar a considerar un proyecto de alto desempeño, donde lo vas a entregar ágilmente, a menor costo, que tenga una mejor usabilidad y sea más sostenible, pues poder coordinar todas esas personas viene siendo un reto supremamente enorme. Fallas que uno va encontrando inicialmente, entonces se empiezan a encontrar que hay discrepancias en los elementos, no coinciden en algunos puntos, se empiezan a ver cruces de tuberías con otros elementos, las dimensiones de la altura no están correspondiendo a las que se está de pronto especificando dentro de los diseños arquitectónicos, y empieza a haber mucha conflictividad cuando se empieza a colocar estos elementos y a superponerlos. Este es el nivel LOT, este es el nivel de detalle
que, que nos va diciendo la metodología BIM en cómo tenemos que irla acoplando. Y el número menor significa que pues tiene el detalle más simple, donde estamos viendo un cubo, hasta un nivel que es el lot 100, es el más básico, que es un lot que lo que busca es niveles de prefactibilidad, un nivel servilleta, donde tú estás diciendo, oye, ¿cómo va a estar ubicado el proyecto? Hasta ya un nivel que estamos encontrando 500, que es un nivel supremamente alto donde está representado hasta el tornillo, hasta el tornillo. Y ese nivel sirve cuando tú ya estás entregando el proyecto en un dossier y estás diciendo incluso información vital como información de mantenimiento. Es un nivel muy alto. Sobre todo los niveles 400 y 500 en Colombia ha sido muy escasos los proyectos que han podido llegar a ese nivel. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que no han podido llegar a esos niveles 400 y 500? Lo que se le ocurre de primera mano, de llegar a ese nivel de puntilla. Sí, falta información. ¿Qué más puede ser? Correcto. Falta de profesionales para que llegue a ese nivel, pero sobre todo también es porque a medida de que va pasando el nivel 100 a nivel 500, el nivel de horas de modelamiento va creciendo exponencialmente. Entonces, muchísimo, muchísimo, sé que requiere un gran equipo. El BIM es muy poco aplicado. Si eso se extendiera, si fuera una práctica constructiva de la cultura constructiva colombiana, podríamos llegar a sí, hasta los 500 para no está pasando, porque implica mayores costos. Correcto. Y lo que uno empieza a ver, pues, dejaste de invertir en algo importante que es eso, estás dejando de invertir en un plan de mantenimiento y lo que sucede es que las edificaciones empiezan a tener problemas y sale más costoso, porque resolver un problema correctivo frente a un preventivo, los estudios indican que te puede salir hasta 5 veces más caros. ¿No? Míralo con tu carro, míralo con tu moto. O a tu moto, ¿cuánto no te sale el daño? Lo mismo ocurre acá. Si tú no estás haciendo una inversión en la parte de planificación preventiva, más adelante tu edificación o tu infraestructura te lo va a cobrar y te lo va a cobrar triple o 5 veces más. Este es el nivel que les decía de clasificaciones. Hay dos puntos muy buenos que ustedes pueden ir utilizando. El OmniClass, que es una metodología estadounidense que tiene más de 23 grupos de familias que van especificando con cada nivel de detalle cómo se va llamando cada elemento. Esto es una plataforma que cobra, a diferencia del Uniclass, que es una plataforma del Reino Unido, que es más abierta, pero tiene unas restricciones en sus niveles de agrupación. Pero con el Uniclass es más que suficiente para ustedes poder llevar un buen elemento de clasificación dentro de los procesos BIM. También lo que va diciendo es que cuando ustedes van modelando, es importante que dentro de su equipo vayan definiendo cuál es la denominación de los archivos, cómo debe irse denominando. Y parecerá algo muy simple, pero cuando ustedes manejan una cantidad de archivos que pueden superar los 200 o los 300 en un proyecto mediano o grande, el simple hecho de saber cuál es estructural, cuál es arquitectónico, se vuelve un tema de dolor de cabeza, de muchas fallas, inclusive confusiones. Entonces, lo que va diciendo es, venga, ustedes tienen que tener una buena clasificación de cada uno de los elementos y asimismo, cada elemento que usted esté modelando debe tener unos colores. Unos colores porque, como hemos visto en las diapositivas anteriores, hay una cantidad de tubos, hay una cantidad de elementos que si tú lo tratas de representar de alguna forma tal cual como en la realidad,
puede presentarse confusiones. Puede presentar confusiones. Entonces, estos colores van indicando cuál es el tipo de señalización correcta que debe utilizarse dentro del proyecto, en estos proyectos virtuales, y así evitar confusiones. También hay una coordinación de trabajo estratégica. En las líneas, en los cajones blancos, son todos los procesos que realizan los contratistas o los diseñadores, y en los oscuros son todos aquellos que realizan las personas BIM Manager, Coordinator o Lead Manager. Y lo que se ve es que el contratista, el que está llevando a cabo la obra o el que está llevando a cabo el diseño, pues él hace su modelamiento, hace su coordinación interna para ver que todos sus, por ejemplo, pensemos en un diseñador estructural, que todas las columnas, vigas, placas estén correctamente alineadas a lo que dice la norma sismorresistente del 2010, y luego lo empieza a unir con el modelo integral BIM, y ya el BIM, el BIM Manager o el BIM Coordinator es la persona que recibe esos diseños por parte del diseñador estructural, y él sabe en cuál plataforma, en qué software va a estar metiendo ese proyecto, y él va a hacer una revisión que se llama Clash Detection, o son la detección de choques de elementos, que es algo que vimos anteriormente, donde se veía el tubo atravesado, lo hace automáticamente, pero es una herramienta que lamentablemente algunas plataformas, por ejemplo Navisworks, que es la que realiza esto, tiene un nivel de asertividad del 70%, y puede haber varios falsos negativos. Falsos negativos se refieren a que habían menos elementos colisionados, pero realmente hubo más. Y por eso es que las realidades extendidas también ayudan a entender esos faltantes. Entonces es lo que realiza un BIM Coordinator o Manager. Y luego empieza a generar pues todos los grupos de choques, empieza a entenderlos, cuáles son las causas raíces, quiénes son las personas que están involucradas, y luego genera una sesión de coordinación de diseños. De aquí, de manera ilustrativa, pues quiero mostrarles cómo es un diario vivir de un BIM Coordinator, y es un proceso de coordinación constante, continuo, dentro de la semana, donde debe estar cogiéndose con los diseñadores o con los contratistas de la mano, entendiendo cuáles son los diferentes problemas en los cuales pues han llevado a que el proyecto no esté muy bien alineado. Y lo que se hace es, el BIM Coordinator va dejando unas responsabilidades que son los colores azules, y en los colores blancos son donde el diseñador o el contratista tiene que empezar a realizar los ajustes. Entonces, realizar este proceso conlleva a varias complejidades. Cuando estamos trabajando, a ser cada vez más colaborativo y dejar de pronto hacer comités pequeños o muy individualizados, a hacer comités más integrales, a comités donde se puedan mostrar en grandes pantallas, en salas de juntas, todos los elementos que están presentando. Nosotros particularmente hemos visto que con las tecnologías actuales, las realidades extendidas pueden ayudar a ampliar muchísimo más el equipo de trabajo. Lo estaremos viendo al final de la sesión, y es uno de los elementos más importantes para empezar a aumentar pues la productividad que estoy deseando. Esto es un ejemplo de lo que se estaría llevando en esas coordinaciones BIM, y es, por ejemplo, esta plataforma Snap, y lo que se busca es tomar acciones inmediatas, tratar de anticiparse lo que más se pueda y ver, venga, en dónde es que está presentándose fallas en mi proyecto. Y las fallas pueden ser múltiples, desde fallas regulatorias, donde los andenes deben tener ciertas dimensiones, desde fallas en que se están cruzando elementos, fallas inclusive a nivel de riesgos productivo, entre otras. Y volvemos otra vez entonces a nuestro elemento ensamblado, y vemos que pues cuando estamos pensando en esta clase de proyectos, ya tenemos que pensar a definir que debemos
tener un equipo de trabajo más amplio, que tenga unos roles claros, unas responsabilidades y unos niveles de frecuencia de revisión. Entonces, acá, por ejemplo, el BIM Manager siempre lo que busca es ver cómo es el plan de ejecución que tenemos con el BIM. Y lo que significa eso es qué clase de software vamos a estar utilizando, qué versiones, cómo vamos a hacer nuestras auditorías internas. Va a estar siempre verificando que los diseños sean muy consistentes, va a llevar a cabo todas las coordinaciones y pues lo que hace en estos casos el gerente normal del proyecto es que busca facilitarle al BIM Coordinator estos espacios y que la organización vaya cumpliendo con las métricas que se le está pidiendo. Acá abajo se habla, pues, bueno, cada cuánto hay que hacer las reuniones y pues hay diferentes opciones. Por ejemplo, acá los BIM Kickoff, que son elementos donde empezamos a hacer esa etapa preconstructiva, vamos a empezar a arrancar el proyecto. Imaginémonos que estamos acá en un kickoff y rápidamente, pues, una vez que empecemos a hacer una etapa preconstructiva, empezar a decirle al equipo de trabajo que va desde el oficial, desde el ayudante que está en obra, poderlo realizar. Eso es lo que se busca, hasta inclusive ya los dueños del proyecto. Ese es el nivel que nosotros tenemos que estar haciendo. Y también, pues, las revisiones de la ejecución del BIM, lo recomendable es hacerlo mensualmente porque es un tema bastante dispendioso. Hacerlo unas frecuencias más cortas, pues, no sería tan productivo. Y las coordinaciones, las reuniones de coordinación de diseños y tanto de avances en construcción, pues sí realizarlo en un periodo ya sea semanal o quincenal. Bueno, esto es una estrategia muy rápida, pues todo lo que tiene que ver con diseño. Lo que va es buscar siempre, después de una coordinación de proyectos, identificar en dónde es que están presentándose los cruces, en dónde se están generando los choques, poder identificar esos distintos choques y luego llevarlos a las reuniones que hemos visto anteriormente para poder discutirlas y tomar las mejores decisiones. Ahora, vamos pasando hacia los controles BIM. Una etapa, pues, es todo lo que acabamos de ver de diseño, pero ya lo que nos empieza a ver es, venga, cómo yo empiezo en campo a tomar mejores acciones, ¿no? Y sobre todo si tengo un proyecto tan complejo como este, ¿sí? Y, por ejemplo, en casos de refinerías, que hay un cruce bastante complejo de tuberías y demás, pues una revisión desde planos o desde modelos 3D no es suficiente. Y tenemos que llegar, o ya sea en campo, que esto es una realidad aumentada, se utiliza a través de una tableta, y se va mirando cómo debería estar el proyecto y cómo se encuentra, pues es una forma muy rápida de ver cómo está la evolución del proyecto. También hay unos controles que son más desde el punto de vista virtual y es representar las realidades. Por ejemplo, en este caso, el azul es la representación que tiene el diseñador y el azul más claro, el celeste, es el que viene reportando el contratista, que es lo que está encontrando en obra. Y esta clase de fallas, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, solamente por hechos de milímetros es algo muy sensible, porque ahí un descuadre de las tuberías puede generar un daño grave en la bomba y por tanto puede generar un derrame. Y como vemos que esto es un área cerrada, pues una gasificación en área clasificada es bastante difícil. Y también, pues, pensar que el comisionamiento operativo, cómo son las entregas que yo voy llevando. Entonces, yo ya tengo este proyecto, está muy cercano al lot 400. Entonces, es ya un elemento que tiene un alto nivel de representación, está representando una bomba centrífuga, ya uno ya sabe, pues, mire, esta es una bomba centrífuga, no hay desplazamiento positivo, estoy viendo en dónde están los filtros, en dónde está la válvula mariposa, entre otras cuestiones, y yo ya puedo ir incorporando en cada elemento información importante de mantenimiento preventivo
para el futuro usuario. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo hago para que esa información que me he tomado el tiempo por cada elemento de suministrarla, podérsela mostrar a un cliente que no sabe manejar BIM? Esa es una de las grandes preguntas que uno se realiza. ¿Cómo hacer pues todo este esfuerzo? Y eso es también lo que lleva a que no lleguemos hasta esos modelamientos. ¿Cómo mostrarlo? ¿Cómo hacerlo que un operario que en su vida ha conocido temas de arquitectura o de ingeniería pueda leer esto? Ya la respuesta la veremos un poquito más adelante. En uno de los casos, le voy a estar mostrando un videito muy chévere. Ahora, BIM no es solamente la parte de edificación. BIM ya está filtrándose en otros segmentos de las industrias y se ha visto que ha sido un elemento que demasiado, porque no solamente su nivel de representación ayuda en la parte de constructividad, sino que también está ayudando a tomar decisiones operativas bastante relevantes. Acá estamos, acá en este otro slide, estamos viendo un modelo 4D de una infraestructura vial. Ahí se alcanza a ver los pilotes no las columnas, los pilares, que va a estar soportando un futuro puente. Y esta manera de poder desglosar el proyecto en una fase particular del tiempo, pues nos lleva a entender muchas cosas, riesgos, niveles de construcción, elementos que toca estar incorporando. Acá estamos viendo un poco de realidad aumentada, que fue una de las primeras tecnologías de visualización que empezó a surgir después de la realidad virtual y ya empieza a estimular de alguna manera los trabajos colaborativos. Acá una persona, las realidades aumentadas, y me voy adelantando un poco, pueden visualizarse mediante dos elementos, uno a través de las gafas, otro a través de las tabletas o desde un celular, y tal vez sea uno de los elementos más democráticos en este sentido de poder ir implementando esta clase de tecnologías, ya que pues todo el mundo tiene un celular en este momento y pues podría estarlo viendo, pero tiene ciertas limitaciones todavía con respecto a trabajos colaborativos. En este estudio que hicieron, esto era una firma de ingenieros estructurales, ellos estaban queriendo analizar los niveles de conexión de estas vigas. Y pues dentro de sus resultados, ellos quedaron pues muy animados porque pudieron ver con muchísima facilidad sus elementos y tomar correcciones más efectivas de sus diseños de una manera más cómoda, lo detectan más rápido, incluso a nivel de cumplimiento regulatorio de los códigos estructurales, en comparación de planos esquemáticos o en comparación de modelos 3D en pantalla. Este es otro elemento que trae nuevos retos. Y esto es un digital twin. El digital twin significa que es un gemelo digital que yo estoy sacando de la vida real, tal cual lo que está ocurriendo en obra, y lo estoy llevando a un modelamiento. Entonces, en este caso, también están haciendo una infraestructura vial. Este proyecto fue levantado con drones, hicieron un sondeo mediante puntos, y luego los diseñadores fueron dibujando punto a punto lo que iba representando. A día de hoy es una tecnología que no es tan emergente, ya lleva varios años, pero es una tecnología que sigue siendo muy difícil de implementarla porque el proceso es de calcar cada uno de los puntos. Y ahora viene pues el reto de la realidad de las inteligencias artificiales, de poder unir estos puntos de una manera más óptima y que la parte de intervención humana sea muchísimo más corta.
Estos son, por ejemplo, elementos cuando uno está haciendo los recorridos virtuales, donde empieza a detectar fallas y uno dice, oiga, mire, aquí te faltó este soporte, y lo que ayuda pues a que la calidad de tu diseño sea mucho más.